Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud y la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos la Tele-IEC, que es Teleinformación, Educación y Comunicación en temas de salud, dirigida a toda la población. El título de nuestra Tele-IEC es Tratamiento y Abordaje del Cáncer de Mama, para lo cual tenemos especialistas del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Vamos a comenzar con el doctor Juan Rafael Ludeña Muñoz, especialista en cirugía plástica y microcirujano, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y a continuación el doctor Juan Carlos Samé, especialista en oncología médica del Servicio de Oncología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat para poder ser respondidas al final. Bien, doctor Juan Rafael Ludeña Muñoz, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias por su tiempo y nuevamente agradeciendo a Telecapacitación y al MINSA poder brindar información a nuestros pacientes y a nuestros colegas. Por favor, ¿me podrías ayudar a compartir la charla? ¿Sí se ve ahora sí? Sí, y ponerle en modo de presentación para que se vea completa y comenzamos. Sí. Le pedimos a todos los participantes presten atención y sus preguntas las envías por el chat. Adelante, doctor. Se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por tomarse un poco de su tiempo en la tarde para escuchar un tema que es muy importante hoy en día, sobre la lucha contra el cáncer de mama. Es una patología, es la primera patología frecuente, o la primera tumoración frecuente en las mujeres, como vemos acá. Es la segunda causa de muerte en mujeres en Estados Unidos. Esta es una literatura del 2018. 40.000 mujeres fallecieron por causa de cáncer de mama. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero también se presenta en un porcentaje muy pequeño en los hombres. Como vemos acá, solamente hay un porcentaje muy pequeño de pacientes que llegan a tener reconstrucción. Y muchas veces ocurre esto, ¿por qué? Porque hay una mala información al paciente. ¿Qué es lo que generalmente manejamos en el hospital o en los lugares donde manejamos pacientes con cáncer de mama? El fluxograma debería ser el siguiente. El paciente, al hacer sus exámenes de forma rutinaria, siente una tumoración pequeñita, está preocupada por la tumoración, lo que hacen es ir al ginecólogo. Sobre todo si son pacientes que ya tienen más de 40 años, van un poco más frecuente a su ginecólogo para sus mamografías, sus ecografías. El ginecólogo es el primer médico que ve a las pacientes, les toma sus exámenes y si ve algo raro, las deriva con el oncólogo para poder hacer la biopsia y poder definir si es una tumoración benigna o maligna, y si es maligna, ver el tipo de cáncer, el estadiaje, el tamaño, etc. Y a partir de ahí ya entra el equipo multidisciplinario que involucra también cirugía plástica reconstructiva, psiquiatría, medicina física y rehabilitación. Entonces, lo que todavía falta dar un poquito más de fuerza o hincapié es que los pacientes que van a ser sometidos a una mastectomía, ya sea por tratamiento del cáncer de mama o inclusive por un tema profiláctico, es que deben tener en cuenta que hay múltiples opciones reconstructivas para que la paciente pueda obtener otra vez el volumen muy parecido a como lo tuvo antes de la extirpación, porque hay procedimientos muy sencillos, muy cortos y también procedimientos mucho más complejos que pueden generar o devolver un tamaño adecuado o muy parecido a la mama previa a la cirugía. Y esto va a mejorar no solamente en la parte de la apariencia, sino también la parte mental, psicosocial de la mujer. Va a ayudar muchísimo en su actividad de la vida diaria y va a permitir también desenvolverse muy bien tanto en la parte afectiva como en la parte laboral. Como ven acá, solamente el 17 a 42% de las mujeres eligieron algún tipo de reconstrucción. Quiere decir que todavía nuestra labor como cirujano reconstructivo y también nuestra labor como equipo multidisciplinario todavía debe seguir siendo reforzado, ya que las pacientes deben saber que hay opciones para la reconstrucción una vez realizada la mastectomía o inclusive una vez acabada la radioterapia, en el caso que lo necesiten. Y como ven también abajo, la especialidad que realiza este tipo de procedimientos son los mastólogos o los ginecólogos que hacen la especialidad de oncología. Solamente el 20% de los mastólogos o ginecólogos oncólogos derivan a los pacientes ya mastectomizados al cirujano plástico. Esto disminuye aún más la posibilidad de que la paciente pueda conocer e inclusive elegir qué tipo de reconstrucción puede ella tener
de acuerdo obviamente a una previa evaluación. Como comenté al inicio, todos estos puntos que menciono son importantísimos, todos hay que tener en cuenta tanto antes, durante el diagnóstico, e inclusive después de la mastectomía y después de la reconstrucción. Para nosotros es importante evaluar todos estos puntos, pero para tener un mejor resultado dentro de la reconstrucción nos importa mucho el aspecto psicológico y la imagen corporal. La parte social, emocional, sexual y rehabilitación y ortopedia son también puntos muy importantes, pero lo que nosotros vemos en la vida diaria es que el paciente tiene siempre inicialmente un problema en aceptar la tumoración, el cáncer, y sobre todo tener una incertidumbre en qué va a pasar después. No saben si le van a sacar toda la mama, un pedazo, qué va a pasar con la parte reconstructiva, cómo me voy a ver después de la mastectomía, voy a usar algún tipo de push-up, prótesis. Hay infinidad de cosas que usan las pacientes para tratar de disimular esa ausencia de volumen en las mamas, y todo eso nos conlleva a que las pacientes tengan un cuadro de depresión, no se sienten bien consigo mismos, hay problema con la vida de pareja, no les gusta salir a la calle, usan ropa muy, muy abrigadora, no se dejan ver. Entonces, todos estos problemas traen que la paciente no se desarrolle de una forma normal, y muchas veces debido a que la paciente no tuvo una buena información y no tuvo la posibilidad de hacerse a un tipo de procedimiento reconstructivo. Entonces, nuestro objetivo como cirugía plástica reconstructiva es tener un volumen muy parecido a la mama contralateral, que tenga una proyección adecuada, que tenga una envoltura que vaya a dar la apariencia de una mama más o menos normal, y que tenga una posición más o menos relativa a la mama sana, en el caso que nada más hubiera una mastectomía unilateral, que sea la misma dimensión, las mismas distancias, que los complejos areolas estén en el mismo lugar, para que tenga una apariencia bastante estética y la paciente ya no tenga que usar dispositivos que aumenten o generen un aumento de volumen imaginario debajo del brasier, sino que tengan un tejido que les va a proporcionar el llenado del brasier y un volumen adecuado para que se sientan más tranquilas. La simetría de la mama contralateral en el caso de pacientes que han tenido mastectomías previas es también importante. Y luego, la reconstrucción del complejo areolar pezón, que también es una parte importante, que generalmente es la última parte de la reconstrucción mamaria. Entonces, como le comentaba al inicio, hay que tener en cuenta que todas las pacientes que han sufrido mastectomía o que han llevado inclusive tratamiento coadyuvante con quimioterapia, radioterapia, según su oncólogo, su médico oncólogo, muchas tienen desconocimiento sobre qué tipo de reconstrucción ellas son capaces de poder acceder. Obviamente no todas van a poder acceder. Las reconstrucciones tipo A, B, C, D. Algunas van a ir para el tipo A, otras para el tipo B. Y sobre todo que la paciente debe elegir qué tipo de procedimientos va a querer, porque de repente para el cirujano plástico a una paciente le va a ir bien el procedimiento A, pero de repente la paciente elige el procedimiento B porque cree que para ella el resultado es mejor y va a quedar ella más contenta. Entonces, ese punto es muy importante, que la paciente, aparte de saber qué tipo de procedimiento se le va a realizar o qué opciones hay, que la paciente pueda elegir con el cirujano plástico qué tipo de cirugía desea ella para obtener un mejor resultado, tanto estético como también funcional. Hoy en día hay la posibilidad de poder inclusive hacer mastectomías conservando la piel y también el complejo areolar pezón. Obviamente esto va de la mano con un tratamiento conjunto con el oncólogo y con el cirujano mastólogo. Son pacientes generalmente que tienen tumor muy pequeño, in situ, no hay ganglios, y eso genera que la paciente pueda tener una reconstrucción inmediata sin necesidad de usar cirugías mucho más complejas, ¿no? Entonces, dentro de los avances de la parte reconstructiva, hay muchas técnicas. La más usada hoy en día es el uso de un globito que se llama expansor de mama, en el cual se va inyectando cada semana un volumen adecuado. ¿Para qué? Para darle espacio a la colocación de un futuro implante. Cuando hacen la mastectomía, los mastólogos usualmente sacan todo el tejido mamario, toda la glándula, la grasa, y solamente dejan una cantidad de piel, y eso va pegado al músculo pectoral mayor que está en la parte posterior, y eso va a servir de envoltura para poder cubrir el implante. Pero generalmente estos pacientes no tienen mucho tejido, entonces no se puede poner un volumen grande al inicio. Por esa razón se usa estos expansores de piel para darle un espacio al futuro implante que se va a colocar.
Es un procedimiento corto, no toma mucho tiempo, es el que más se realiza hoy en día. El 80% de los pacientes deciden por este tipo de reconstrucción porque es una cirugía mucho más corta, sencilla, pero también tiene complicaciones estos implantes. Si este procedimiento se realiza y la paciente después va a necesitar radioterapia, el tejido que envuelve al implante o al expansor de la piel puede sufrir cambios y puede adelgazarse mucho y puede traer como consecuencia que el implante salga, o sea, la piel sufra una pequeña apertura y el implante salga, y eso va a generar que se decida hacer otro tipo de reconstrucción usando tejido propio. Entonces, el 80% de las reconstrucciones de mama se usan este tipo de dispositivos. Son implantes de gel de silicona, que son los mismos que se utilizan para las cirugías estéticas. La gente que no tiene nada de mama y quiere tener una mama más grande, usan estos tipos de implantes, pero también se pueden utilizar para los pacientes con fines reconstructivos. Y el otro grupo de reconstrucciones de la mama es con el tejido propio. Lo que uno quiere obtener como cirujano plástico es que el tejido mamario que se quiere devolver a la paciente debe ser ubicado o escogido en una zona que sea muy parecida a la mama anterior, tanto en textura, en color, en forma, en volumen. Y una de las principales zonas del cuerpo que van a poder brindar este tipo de tejido es el abdomen. Entonces ya desde los años 70 se están utilizando mucho la zona abdominal para poder reconstruir la mama con buenos resultados estéticos. Obviamente conforme se ha ido pasando los años y la técnica ha avanzado, los estudios han avanzado, se han podido mejorar ese tipo de procedimientos y se han podido inclusive ubicar otras partes del cuerpo que son también parecidas a la zona de la mama previa a la mastectomía, como por ejemplo la zona del glúteo, la zona que está debajo de la espalda, la zona lumbar, e inclusive en la cara interna de los muslos, donde hay mucha grasita y también hay mucha piel, se pueden utilizar esa parte del cuerpo para poder devolver una mama muy parecida a la anterior. Obviamente todo este tipo de lugares donde uno puede acceder a tejido nuevo va a depender muchísimo de la conversación que se tiene con el cirujano, de la experticia del cirujano, porque para estos tipos de procedimientos hay que tener una capacitación, hay que hacer una subespecialidad. Son cirugías que son complejas, largas, pero la larga tiene mucho menos posibilidad de sufrir complicaciones si es que la paciente va a entrar a radioterapia y sobre todo que le va a dar una apariencia más natural a la mama nueva, ¿ok? Entonces, estos procedimientos también son aceptados, los pacientes lo realizan, solamente que hay que explicarles cuáles son los beneficios de cada una de las técnicas y cuáles también son las cosas negativas de cada una de las técnicas. Entonces, como vemos en las imágenes, lo que se hace es tratar de aprovechar tejidos cerca de la mama para poder cubrir o darle un volumen, o inclusive cuando una paciente se pone un expansor de tejido o se pone un implante y por alguna razón, posiblemente por la radioterapia, este implante que es expuesto, se pueden mover tejidos cerca de la zona posterior o la zona axilar o de la espalda o del abdomen para volver a cubrir el implante y darle una cobertura ideal y no permitir que el implante se exponga. Entonces, lo que queremos obtener es, uno, tener los márgenes bien definidos de la mama, que tenga la forma de cono y que tenga una curvatura cutánea. ¿Okay? Entonces, tenemos un buen grupo de pacientes que pueden entrar a una reconstrucción por el globito que les expliqué. Es un globito que se va inflando con suero fisiológico y después se va a cambiar con el implante. O el otro grupo de pacientes que van a preferir usar su propio tejido. Ahora, se pueden hacer reconstrucciones inmediatas y también tardías. Va a depender muchísimo también de la coordinación con el mastólogo y con el oncólogo, ya que si la paciente va a necesitar radioterapia, quimioterapia, y eso va a generar que la piel y la calidad de la piel donde se va a poner el implante o el tejido nuevo se vaya a afectar con estas sesiones, entonces a veces es recomendable hacer una reconstrucción tardía, esperar que la paciente termine su tratamiento de quimioterapia o radioterapia, sobre todo radioterapia, y después de un tiempo evaluar cómo está la calidad de la piel para recién poder hacer la reconstrucción. En pacientes, como les expliqué al inicio, que tienen cáncer in situ, o sea, bien localizado, pequeñitos, que no hay compromiso de zona axilar y que se puede preservar la piel y la areola pezón, en esos pacientes, los cuales son los ideales,
se puede realizar una reconstrucción inmediata. Quiere decir, el mismo día que se realiza la mastectomía, se pone un implante definitivo de gel de silicona y ya no hay que hacer otro procedimiento adicional. Obviamente para estos pacientes son pacientes muy elegidos, hay que saberlos manejar muy bien para no tener complicaciones. Pero como sabemos, también por la disponibilidad del tiempo y a veces por el tema de los espacios o el lugar donde viven, muchos de los pacientes no llegan a estadios muy tempranos, sino a estadios un poco más avanzados, entonces la mayoría va a requerir radioterapia y esos pacientes generalmente eligen una reconstrucción tardía, o sea, después de la mastectomía e inclusive después de haber acabado la radioterapia. Entonces, como lo acabo de comentar, para este tipo de reconstrucciones hay que tener en cuenta algunas comorbilidades que son muy importantes, ¿no? Entonces, la localización del tipo de cáncer, lo cual lo manejamos en forma conjunta con el mastólogo y con el oncólogo para ver si esa paciente va a tener la posibilidad de hacer una reconstrucción. La extensión de la resección, qué tan grande van a sacar en el tejido mamario. A veces hay pacientes que vienen con tumores muy grandes o inclusive vienen ya con metástasis. El tumor ya se diseminó y no solamente se ubica en la mama, de repente se ubica también en el pulmón, en la columna. Entonces, en esos pacientes, a pesar de no tener un pronóstico favorable, igual se pueden hacer reconstrucciones para tener o darles una calidad de vida a las pacientes y que no tengan esas lesiones como heridas crónicas en las cuales hay mal olor, hay inflamación, hay dolor, pacientes que viven crónicamente con el uso de antiinflamatorios como la morfina o drogas muy fuertes. Entonces sí se puede hacer tratamiento paliativo en pacientes que tienen niveles muy avanzados de cáncer, se puede todavía inclusive hacer reconstrucciones para darle calidad de vida. Entonces, tenemos que evaluar muchas variables para ofrecer una mejor y una óptima calidad en la reconstrucción. Y factores de riesgo como por ejemplo la gente que fuma mucho, los hipertensos no controlados, los diabéticos no controlados, los inmunosuprimidos, los que tienen cáncer, los pacientes que tienen VIH, los pacientes que tienen desnutrición crónica, son pacientes que sí pueden entrar a la reconstrucción, pero tienen una un relativo porcentaje de hacer más complicaciones que una paciente sana. ¿Okay? Entonces hay que evaluar no solamente el tipo del cáncer, la edad del paciente, sino también evaluar si tiene algunas enfermedades crónicas que pueden afectar en el proceso de cicatrización o inclusive si van a afectar que la paciente pueda o no tener infecciones fuertes después de la cirugía. Entonces, todas estas cosas hay que conversarlas con la paciente para que ella sepa cómo empezar la cirugía, cómo poder aceptarla y también aceptar que hay complicaciones propias de la cirugía. Mientras menos comorbilidades tenga la paciente o menos enfermedades crónicas, tendrá un mejor resultado y menos complicaciones. Mientras tenga más complicaciones la paciente con el tema de la comorbilidad, es posible que tenga más complicaciones en el postoperatorio. La necesidad de no radioterapia, como comentamos, ¿no? Y después conversar con la paciente, porque muchas veces entra en una reconstrucción de una sola mama y también preguntan, doctor, ¿y después qué me hago con la otra mama? ¿Va a quedar igual? ¿Se va a reducir? ¿Me la va a sacar? Entonces son temas que tenemos que conversar con la paciente. Si la paciente tiene una mama contralateral que está sana y está muy grande, se puede generar una simetría, o sea, hacerla muy parecida a la mama que se ha reconstruido en las siguientes cirugías, para que después tenga una mama reconstruida del mismo tamaño a la mama sana. O pacientes que tienen la necesidad de hacer una mastectomía profiláctica, se quieren sacar la mama porque no quieren tener la posibilidad o la chance de hacer una tumoración nueva en una mama sana, se puede hacer reconstrucciones también en el mismo momento y hacer que las dos mamas queden casi del mismo tamaño. Y como le comenté, lo más importante es que la paciente elija el tipo de procedimiento. Eso es lo más importante. Y que el cirujano pueda explicarle todas las alternativas que hay en el mercado, tanto de tiempo operatorio, de complicaciones y también de costos. Entonces, hay que tener en cuenta que hay pacientes que no van a necesitar radioterapia, otras sí van a necesitar radioterapia, y eso hay que conversarlo antes de las reconstrucciones porque son puntos muy importantes. Entonces, acá les enseño algunos casos, pacientes que han tenido mastectomías de hace mucho tiempo. Como ven, la piel está pegada al tórax, no hay forma de ponerle algo debajo de eso porque no hay un espacio. Entonces, lo que se hace acá, se pone un globito, como les comenté, y lo que va a generar es que esa piel se vaya estirando como si estuviera embarazada, ¿no? La piel va estirando, y al final va a dejar un espacio para poner un implante definitivo. A veces, cuando se empieza a estirar y no hay un tejido adecuado o falta piel,
Se puede utilizar tejido propio cerca a la mama. En este caso, según el diagrama, se está utilizando tejido de la zona de la espalda. ¿Para qué? Para darle cobertura al implante definitivo y así generar que el implante esté bien protegido y no tenga complicaciones. Entonces, a esta paciente se le ha puesto un expansor de tejido, un expansor de piel, y al cabo de unos 2 a 3 meses ya se pensará en reemplazar a un implante definitivo. También se puede usar tejido propio. Como ven acá, como habíamos explicado antes, se pueden sacar el tejido que es muy parecido a la mama de la zona del glúteo, de la zona del abdomen, de la zona del muslo. Es piel que tiene la apariencia muy parecida a la mama, pero la que se parece más a la mama es el tejido abdominal. Generalmente cuando ya hemos sido mamás, hay mucho tejido que puede redundar o sobrar, y ese tejido es el más parecido a la mama, tanto en color, en consistencia, no tiene vellos, ¿ok? Entonces ese tejido se puede sacar de su sitio y trasladarlo a la mama y darle una mama muy parecida a la anterior. Son procedimientos un poco más complejos, requieren de una experiencia y un entrenamiento, pero se puede realizar sin problema con un equipo de trabajo y obteniendo unos resultados óptimos. Entonces, pacientes que vienen con las mastectomías así, cortes muy grandes, hay pérdida de volumen no solamente en la parte de la mama, sino también en la parte axilar, y esto va a conllevar que la paciente quiera tener una reconstrucción ideal. Y la idea es ofrecerles, como ya mencioné, todas las alternativas quirúrgicas, ¿no? Entonces, esta paciente se le sacó el tejido del abdomen y se subió a la parte de la mama para tener una mama muy parecida a la contralateral. Si se dan cuenta, la paciente de la mano izquierda tiene una mama izquierda un poco más grande que la mama reconstruida, entonces en un segundo tiempo, cuando se pueda tratar de mejorar las cicatrices o ponerle un poquito de grasa para darle un volumen adecuado, se puede hacer una reducción de mama, de la mama contralateral, para que queden las dos muy parecidas. En el caso de la paciente de la derecha, con la reconstrucción inicial, las mamas han quedado muy parecidas. Lo que tocaría hacer después es tratar de reconstruir el complejo del pezón, que generalmente se prefiere usar un tatuaje de la areola, y el pezón reconstruirlo con procedimientos pequeños y fáciles. Otra paciente también que viene ya con 2 años de la mastectomía, no quería tener nada que ver con el tema de los implantes y expansores de tejido, quería tener un tejido propio, se le ofreció usar el tejido de la barriguita y se obtuvo estos resultados. Bueno, esta paciente lo que está pendiente es solamente hacerle reconstrucción de complejo oral pezón, pero si ustedes se dan cuenta, el color de piel, la textura, el grosor es casi parecido a la mama sana. Entonces, estas son nuestras opciones reconstructivas, pero también queremos que la paciente entienda que hay opciones mucho más sencillas que también pueden dar resultados muy buenos. Va a depender muchísimo de que la paciente pueda elegir lo que ella quiere tener como resultado y sobre todo, de repente no quiere someterse a una cirugía muy larga de 6, 7 horas, sino cirugías de 2 horas. Entonces se le plantea todas las opciones quirúrgicas, ¿no? Otras pacientes, es una paciente que siempre pongo porque como toda cirugía pueden haber complicaciones, se hizo una cirugía de la barriguita, se puso a la mama, pero por un problema de hipertensión y fumadora, la paciente se complicó. Al día 9 postoperatorio hubo que sacar todo ese tejido y al final se tuvo que al final usar un expansor de piel y usar después tejido propio para poder cubrirlo. Entonces, son procedimientos que tienen muy buenos resultados, pero también son procedimientos que pueden tener complicaciones y eso hay que tener en cuenta antes de la cirugía. Gracias, espero que les haya servido la charla y cualquier cosa, conversar con el área del MINSA o con la señorita encargada de las teleconferencias, cualquier consulta, ideas nuevas o dudas, preguntarnos y ver cómo las podemos ayudar a solucionar este problema. Estamos trabajando ya de forma conjunta en el Hospital Loaiza con el área de ginecología, oncología y radiología para poder ya prestar servicios de reconstrucción de mama a las pacientes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Juan Rafael Ludeña Muñoz, cirujano plástico y microcirujano, jefe del servicio de cirugía plástica y quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud, por esta excelente presentación dirigida a toda la población, y agradecemos a todos los participantes, nos envíen sus preguntas. Doctor Ludeña, nos han preguntado así, dice, ¿en qué momento la paciente debe pasar por la consulta con el cirujano plástico y en qué momento
se realiza la operación? Ya como comenté al inicio, lo ideal es que cuando el paciente llegue al servicio de ginecología y ya tenga la sospecha y haya pasado por el oncólogo clínico también para determinar el tipo de tumor, esa paciente debería, en ese circuito cerrado, ir a visitar al cirujano plástico, obviamente por referencia de los colegas. ¿Para qué? Para poder explicarlo, para poder explicarle a la paciente en qué cosas puede consistir la reconstrucción. Porque eso va a depender muchísimo de lo que se converse en el comité de tumores, en este caso de mama, porque va a depender muchísimo de lo que me diga el oncólogo. O sea, es que, Juan, el paciente va a recibir 20 sesiones de radioterapia, el ginecólogo me dice, ¿sabes qué? Le vamos a hacer una mastectomía radical muy compleja, entonces, de acuerdo a eso, yo tengo que plantear las opciones reconstructivas. Si una paciente que tiene una tumulación pequeña, no va a recibir radio, solamente quimio de repente, se puede hacer una reconstrucción inmediata. Entonces, lo más importante es que esa paciente no se pierda en ese camino, sino que sale de ginecología, va con el oncólogo, va al radiólogo y de ahí vaya al cirujano plástico para que pueda tener idea o por lo menos saber qué tipo de alternativas se le puede brindar a esa paciente. No olvidar que cada paciente es individual, no todos somos iguales, cada persona elige una forma diferente de reconstrucción y también hay que evaluar, como ya comenté, si hay enfermedades o no persistentes. Ahora, ¿en qué momento sale la reconstrucción? Si una paciente ya ha tenido la mastectomía, a nosotros como cirujanos plásticos lo que más nos interesa es que esa paciente sea dada de alta, por decirlo así, de su oncólogo, que el paciente esté libre de enfermedad. Porque a partir de ahí yo puedo trabajar tranquilo y saber que ese tejido que voy a poner o esa mama que voy a reconstruir no va a tener después radiación o tratamientos coadyuvantes que me puedan generar que la calidad de la piel disminuya o empeore. Entonces, más o menos como puntos claves, una paciente que termina su radioterapia, esperamos más o menos 6 meses de término de la radioterapia, evaluación por su oncólogo, que tenga todos sus controles y que sea catalogada como paciente sana, libre de enfermedad, en ese momento podemos entrar a la reconstrucción, siempre y cuando esta paciente ya tenga la mastectomía. En pacientes que tienen el cáncer y todavía no se ha realizado la mastectomía, entonces tenemos que conversar muy bien con el oncólogo y con el mastólogo para saber qué tipo de tumor es, qué nivel de tumor está, en qué ubicación se encuentra, para a partir de ahí plantear la reconstrucción. Si el paciente va a elegir una reconstrucción inmediata, plantearle las opciones que ya comenté, y si en el caso de la paciente quiere una reconstrucción tardía, porque en ese momento, como ha pasado muchas veces, no se siente totalmente tranquila y no quiere someterse a otro procedimiento quirúrgico, porque ya la mastectomía es un procedimiento quirúrgico que para muchas mujeres es muy, muy fuerte, entonces muchas esperan mejorar en la parte psicológica y recién someterse a la parte ejecutiva. Entonces, como les comento, todo esto tiene que ir en un grupo de médicos que se encargan de ver en forma global a la paciente. Yo no puedo tomar una decisión por cuenta propia sin antes no consultarle al oncólogo o al mastólogo qué cosas van a trabajar. Entonces, eso para mí es lo más importante, que el equipo trabaje en forma conjunta, conversemos y discutamos qué es lo mejor para cada paciente. Importantísimo, muchísimas gracias, doctor Udeña. Bien, nos preguntan así, ¿es muy costoso esta operación y dónde se podría realizar? A ver, en el hospital, todos los procedimientos de tejido propio, autólogo, que no incluyen los expansores de mama ni el implante, los está cubriendo el SIS. Se los cubre el SIS casi 100%. Hay algunos detalles que son instrumentos muy, muy finos o muy especiales que de repente no lo cubre el SIS de forma inmediata. Con el tema del expansor y el implante de mama, lo que se está haciendo es, se manda un documento por vía SIS para que ellos lo evalúen y si aceptan la compra, lo van a comprar. El único problema es que eso toma un tiempo, no es tan inmediato. Puede tardar 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses en comprar estos dispositivos. Para que tengan una idea, un expansor puede estar costando unos $500, $600, y los implantes de mama están costando más o menos unos $600 el par, y los redondos, y si van a querer unos implantes anatómicos, que también hay, están el doble. Entonces, en el Hospital Loaiza realizamos todas las alternativas quirúrgicas, tanto con implante o expansor o tejido propio. Tenemos pacientes que son cis, que no son cis, les explicamos los costos, las alternativas. Aún así,
estos procedimientos tienden a ser mucho, mucho más baratos en el hospital. Importantísimo. Muchísimas gracias también por esta aclaración. Nos preguntaban también en el chat, doctor, nos preguntan, bien, ¿cuáles serían las contraindicaciones para entonces no realizarse esta reconstrucción, en este caso, de la mama? En realidad, como contraindicación absoluta no habría una como tal. Relativas podría indicar pacientes que tienen trastornos psiquiátricos muy complejos, en las cuales la paciente no se vaya a cuidar la cirugía en el postoperatorio, pacientes que tienen problemas de coagulación muy complejos, pacientes que tengan alteraciones cardiovasculares muy complejas, que usen marcapasos, anticoagulantes, tengan válvulas, en los cuales no vayan a soportar tiempos prolongados de cirugía, pero en realidad todo paciente es candidato a pasar una reconstrucción. De repente, si esa paciente no puede tolerar más de 3 horas de cirugía, se le ofrece procedimientos mucho más pequeños, ¿no? Hay procedimientos, como les comenté, del tejido propio, son cirugías largas, 5 o 6 horas, y la mayoría de pacientes los puede tolerar. Entonces, yo no encuentro una contraindicación absoluta. De repente, solamente, como le comento, una paciente que tenga trastornos psiquiátricos muy complejos y que no pueda manejar su postoperatorio tranquila, pero relativos, todo se puede normalizar, controlar y operar. Inclusive pacientes que tienen metástasis y tienen tratamiento paliativo para el cáncer, se les puede hacer reconstrucción toilette o para dejarlos con una mama reconstruida, que no tenga mal olor, no tenga infección y que no se vea mal, inclusive en pacientes que tienen un nivel de cáncer muy avanzado. Entonces yo creo que todas tienen opción a reconstrucción. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Bien, nos han preguntado después de la operación cuáles son los cuidados que se tiene que tener y nos preguntan si después para los controles de mamografía, por ejemplo, hay alguna contraindicación o cómo se realizaría. Bueno, de acuerdo al tipo de reconstrucción que se haga, va a ir determinado el control, pero en forma general, pacientes que se hacen reconstrucción inmediata con expansor o están 2 o 3 días en la clínica o en el hospital y se van a la casa, controles semanales para ir expandiendo este globito hasta cumplir 2 o 3 meses y después preparar la segunda cirugía. Pacientes que van a entrar a reconstrucciones con tejido propio probablemente se queden más tiempo en hospitalizados, de repente una semana o 15 días. Básicamente, ¿para qué? Para manejar dolor, manejar la posible infección y que la paciente tenga la oportunidad de iniciar su tratamiento de rehabilitación de manera rápida, ¿no? Que no estén todo el día echadas, sentadas, sino que rápidamente inicien sus actividades diarias. Ahora, la segunda pregunta que me comentaste, por favor, ¿me la podrías repetir? Sí, bien, nos preguntaban entonces respecto a los cuidados del posoperatorio, cuáles son los cuidados que debe tener entonces la paciente recién salida de la sala de operaciones y la otra de los cuidados después para prevenir recidivas y controlarse con mamografías Vaya, con el tema rápidas. de los controles de su ginecólogo o del oncólogo, por lo menos por la parte de imagenología, el uso de los expansores de piel o inclusive los implantes de mama, se recomienda que se hagan resonancias para poder evaluar básicamente si es que el implante no se ha roto, no ha rotado, si el expansor no tiene líquido alrededor del tejido o no se ha roto también, porque como es un globito se puede romper y el líquido sale, no hay problema, no va a generar un problema, pero la mama se ve un poco deforme o con una disminución de volumen. Entonces, el mejor instrumento que tenemos es hacer la resonancia. En el caso de hacer tejidos autólogos, en el cual no va a ir implante ni otro dispositivo, también se puede hacer resonancia, pero con una simple ecografía bastaría, porque es un tejido muy parecido al que tuvo antes de la mastectomía. Obviamente estos controles los tenemos que hacerlo de forma periódica, pero como les digo, en trabajo conjunto con el oncólogo para ver si es que hay nuevas tumoraciones o nuevas apariciones, y eso es lo que la paciente tiene que tener en cuenta. Es importantísimo que no solamente visite a su cirujano plástico de la reconstrucción, sino siempre regresar a su oncólogo, por lo menos cada 4 o 6 meses, a su ginecólogo para tener controles. Eso para mí es lo más importante. Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Juan Rafael Ludeña Muñoz, cirujano plástico y microcirujano, jefe del servicio de cirugía plástica y quemados del Hospital Nacional Obispo Loaiza por esta excelente presentación.
Doctor Udeña, por favor, diríjase a la población general para brindarle algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy, por favor. Muchas gracias. Sí, uno agradecer a la Red Nacional de Telesalud, me parece importante su ayuda para poder transmitir este tipo de a veces son tabúes o temas que no lo encontramos normalmente en un periódico, en Google, en la televisión. A veces tenemos familiares o amigos que han tenido mastectomía y nunca les explicaron que hay alternativas para la reproducción. Desde mi especialidad, lo que yo les recomiendo es que siempre pregunten todo lo que ustedes quieran. Si tienen dudas o no quedaron conforme con la persona que los atendió, vean a otro cirujano. Hay un montón de alternativas quirúrgicas para la reconstrucción. Nunca dejen de examinarse de manera precoz, rutinaria, sobre todo si son pacientes que tienen antecedentes familiares directos de cáncer de mama, mamá, hermanas, tías. Nunca dejen de evaluarse, ir a su ginecólogo, hacer sus controles. Ante cualquier anormalidad, acudir al ginecólogo y si el ginecólogo lo sugiere, no sentirse mal o asustadas en ir a visitar al oncólogo. El oncólogo es otro médico más dentro del equipo multidisciplinario y va a ayudar muchísimo a poder también guiarlas sobre todo el tema de la evolución y manejo del cáncer, inclusive muchas veces de la curación definitiva, y manejar todo esto de forma multidisciplinaria, que para mí, como lo vuelvo a recalcar, es lo más importante. Trabajamos en equipo, la paciente no va a tener solamente un médico, va a tener 6 especialistas de diferentes ramas ayudándola en los diferentes aspectos de su estado social, bienestar, apariencia, etc. Me voy a agradecer, muchas gracias. Y ahora doy pase a mi amigo Juan Carlos Mamé, que también es un excelente oncólogo y va a explicarles muy bien la parte que respecta a su especialidad. Suerte y buenas tardes. Excelente. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Juan Rafael Udeña Muñoz. Lo esperamos en próximas TLYC y esas actividades tan importantes dirigidas a la población. Un gran saludo para Encantado de usted y nos ayudarlo. vemos Gracias. pronto. Bien, muchísimas Gracias. gracias. Y ahora a todos los participantes presentamos al doctor Juan Carlos Amamel, es especialista en oncología médica del Servicio de Oncología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Doctor Juan Carlos Amamel, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a Juan. Por favor, no sé si me pueden dar la autorización para poder compartir mi pantalla. Excelente, doctor. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Perfecto. ¿Me confirman si se ve la imagen? Sí, se ve excelente, doctor. Bien, doctor Juan Carlos Amamé Pérez Vargas, especialista en oncología médica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Es un honor tenerlo con nosotros y recordarles a todos los participantes envíen sus preguntas a través del chat. Adelante, doctor Amamé. Muchas gracias. Perfecto, listo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y por esta oportunidad para poder conversar y para poder hablar de un tema tan relevante como es y vigente como lo es el tema de cáncer de mama. Vamos a tratar de conversar en estos minutos. Lo que yo les voy a plantear van a ser algunas láminas y algunas diapositivas sobre un poquito del tema de cáncer de mama. Ya el doctor Ludeña ya avanzó un poco el tema, así que voy a ir directamente al tema, al grano, porque quiero dejar un tiempo de conversación con ustedes, porque creo que es la parte más relevante para poder solucionar un poco las dudas que ustedes puedan tener. Ok, esa es un poco la agenda que vamos a presentar el día de hoy. Ya lo había dicho el doctor Ludeña, cáncer de mama es el cáncer que más común se diagnostica en sexo femenino a lo largo de todo el mundo, a nivel de casi todas las latitudes y también en nuestro país. En nuestro país inclusive sobre lo que es el cáncer de cuello uterino. Si nosotros vemos a nivel ya de edades, el pico está alrededor entre los 50, 55 años, y si ampliamos un poquito más, a partir de los 40. Estos son los picos principalmente que tenemos de diagnóstico en todo nuestro país, según cifras del Ministerio de Salud. Y lo que ocurre alrededor del mundo es que cada vez se diagnostican más casos nuevos. Sin embargo, las tasas de mortalidad por esta enfermedad no son tan altas en comparación con otros tipos de neoplasias. ¿Y esto por qué ocurre? Porque estamos diagnosticando más casos, sí, pero diagnosticamos en global en estadios no tan avanzados.
Hablo del global. Estos son tasas y ese es un gráfico a nivel global. Después vamos a aterrizarlo a nuestra situación y realidad peruana. Y adicionalmente por nuestro país. Cuando uno habla de cáncer de mama, empieza a hablar de varios factores de riesgo. Y los primeros principales factores de riesgo, o lo principal para hablar de cáncer de mama, es que no hay uno solo factor de riesgo. Existen varios, principalmente el sexo femenino. Cáncer de mama no es exclusividad de la mujer. También ocurre en varones, pero en una proporción muchísimo menor, de 1.000, inclusive hay unos que dicen más de 5.000, inclusive. Luego de ello, hablamos de edad avanzada, historia familiar, la menarquia temprana, menopausia tardía, la terapia de reemplazo hormonal, el tema de las mutaciones, es decir, el tema de que haya algún tipo de cáncer hereditario. Y eso es importante porque una pregunta muy concurrente y muy repetitiva es, doctor, en mi familia, mi tía, mi prima, mi sobrina tuvo cáncer de mama, entonces quiere decir que yo también tengo cáncer de mama. Entonces, una manera de reconocer, no oficialmente, pero digamos de tener una aproximación a ver si hay esta situación de cáncer de mama hereditario, que solamente se da en 10 a 15%, 10 de 100 casos, 10 de 100 solamente son neoplasias vinculadas al tema hereditario. Una manera es si es que hay un diagnóstico de cáncer de mama en una mujer menor de 40 años. Si tu abuela, si tu tía tuvo un cáncer de mama mayor de los 40 años, a los 50, 60, 70 años, la posibilidad que tú pudieras desarrollar un cáncer de mama por esta vinculación genética es muy baja. Si en tu familia adicionalmente hay también cáncer de mama y cáncer de ovario, cáncer de mama en una paciente que ha tenido en ambas mamas, o cáncer de mama en varones, estos factores van aumentando la posibilidad de estos casos nada más. Otros factores de riesgo es el tema del sobrepeso, el alcohol y tabaquismo, que son factores que nosotros podemos modificar porque están vinculados al tema de estilo de vida. Al tema de estilo de vida, que es algo que está dependiendo netamente de nosotros. Porque obviamente con hábitos de vida saludables podríamos prevenirlo inclusive hasta en un 20 o 30%. Luego, otra manera de poder hablar o de enfocar el tema de, ya hemos hablado de los factores de riesgo, vamos a hablar ahora del tema de la detección. ¿Cómo hago para detectar un cáncer de mama? Y pasa también por el tema de la prevención. Y la prevención pasa por dos situaciones, por detectar a tiempo el cáncer. Y para eso tenemos dos elementos. Uno que es la autopalpación y la mamografía. La autopalpación es una prueba que todos conocemos, una forma muy sencilla que se realiza en domicilio, lo realizan todas las mujeres. Se realiza o se sugiere en mujeres en edad fértil realizarla 7 días luego de haber terminado la menstruación. En mujeres que ya no menstruan o son postmenopáusicas, poner una fecha al mes y repetirla mensualmente a partir de esa fecha. Y lo que van a hacer las pacientes, bueno, hay varias técnicas, se pueden encontrar en YouTube, en diferentes tutoriales. La idea es que palpen la mama y vean de encontrar si es que hay algún tipo de nódulo o de bultito. Ojo, y atención con esto. No todo bultito que se encuentre en la autopalpación significa que es cáncer. Lo repito, no todo bultito que se encuentren es cáncer. Digo esto ¿por qué? Porque muchas veces la autopalpación, como es generado y está realizada por la propia paciente y se siente bultitos, ya se imagina lo peor y se imagina estar frente a un cáncer y se imagina escenarios totalmente negativos y no es la situación, no es el caso. El 99% de los bultitos que una mujer se palpa son benignos, es decir, pueden ser fibroquistes, quistes, fibromas, adenomas, etc. Todos son enfermedades o patologías. Cuando una lesión duele, es lo más normal, estos son quistes, ¿ok? Y están muy vinculados con el ciclo menstrual. Cuando una neoplasia aparece, muchas veces no duele, es un nódulo que no duele, eso debe llamar la atención, ¿ok? Entonces, ¿para qué hacemos la autopalpación? Para que la paciente conozca su anatomía, no para que se asuste, sino para que la conozca. Por ejemplo, que haga la palpación y diga, ok, en mi mama izquierda tengo un bultito en tal lugar. Muy bien, al siguiente mes, ver si ese bultito está presente o no. Si sigue presente, ok.
Si igual, más chiquito, más grande, ¿ya? Y así sucesivamente a lo largo de los meses. Disminuir o desaparecer, que a la mayoría tiene esa tendencia. Ese bultito no desaparece, sino aumenta de tamaño progresivamente, bultito que tienes que llamar a tu médico y consultar. ¿Quién? ¿A tu ginecólogo o a tu mastólogo? ¿Correcto? Esto es importante tenerlo en cuenta porque esta es la importancia de la autopalpación. Técnicas, insisto, hay varias que ustedes la pueden revisar. Lo importante es la mamografía. La mamografía es una técnica de rayos X que lo que hace es explorar a la glándula mamaria en sí y se recomienda a partir de los 45 años de forma obligatoria una vez al año. A partir de los 55 más se puede hacer cada 2 años, si uno quiere anualmente también, pero cada 2 años. ¿Hasta qué tope? Algunas literaturas recomiendan hasta los 79, 80 años. Va a depender mucho de cada paciente o de si hay algún indicio para poder hacer, o algún factor de riesgo o algún signo para poder hacer la prueba. La mamografía no nos va a ayudar porque versus la autopalpación, nos ayuda diagnosticando lesiones no palpables. Y ahí la importancia, tempranos. La autopalpación es palpar. Ya si yo palpo algo, ya tiene cierto estadiaje. En cambio, la mamografía me ayuda palpando lesiones no palpables, por ende situaciones que están en estadios mucho más tempranos, donde tengo muchas más opciones de tratamiento y rutinariamente puede reducir hasta un 25% el riesgo de mortalidad por cáncer de mama. Esto es la importancia de la mamografía, que muchas veces se complementa con la ecografía. Y también unas palabras, porque seguramente dirán, ¿y qué pasa, doctor, con las pacientes que tienen menos de 40 años? Se recomienda la ecografía y la autopalpación. No se recomienda rutinariamente la ecografía o la autopalpación. Solamente, bueno, la ecografía no se recomienda rutinariamente como una prueba de detección poblacional universal, como sí la mamografía. ¿Por qué? Porque recordemos las cifras iniciales. El tope o el pico de edad de diagnóstico de cáncer de mama está alrededor de los 50, 55 años. Es por eso que la mamografía sí se recomienda a partir de los 46. Primera imagen, microcalcificaciones que son sospechosas o algunos nodulitos o imágenes que tienen como puntitas o espiculadas que sí nos pueden hacer llamar la atención. Ojo, la mamografía no diagnostica cáncer, nos hace suponer o sugiere altamente una imagen sospechosa. El diagnóstico se hace por medio de biopsia. Okay, entonces, bueno, esto es lo que más o menos vemos, ¿no? La autopalpación son lesiones que una mujer se puede palpar, que muchas veces, insisto, son benignas. Ya cuando el médico hace una palpación, puede encontrar lesiones más pequeñas porque está más entrenado, pero cuando ya tienes una mamografía, son lesiones pequeñitas o inclusive que no se palpan o inclusive que solamente se ven por la pantalla nada más, las cuales, al ser de ese tamaño, tenemos grandes tasas de poder curarlas, porque son estadios muy iniciales. Otros signos de sospecha que obviamente ya nos indican que la ya no tan temprana es encontrar algún tipo de secreción por el pezón, si es sanguinolenta pues igual, la umbilicación del pezón, alguna inflamación de la zona de la mama, alguna aparición de alguna masa, inflamaciones, la piel de naranja. Todo esto ya son indicaciones que ya hay algo que se está cocinando y claramente significa que no se ha hecho. Si ya llegamos a este punto, ya hace un tiempo por el motivo que fue, ¿no? La idea cuál es llegar a los estadios. Y los estadios, y eso siempre cuando uno tiene un cáncer, entendemos que tenemos que llegar a estadios. Y los estadios son la traducción de la etapa en la cual uno encuentra un cáncer. Lo ideal es encontrarlos en estadios iniciales, que esos son estadísticas de otros países. En nuestro país la gran mayoría se diagnostican en estadio localmente avanzado. ¿Qué significa esto? Aquí se los dibujo y esta es la diapositiva más importante. Los estadios son 4, estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 es el estadio localizado, que es en el cual diagnosticamos, donde lo ideal se diagnostique, es lo ideal para diagnosticar porque es el estadio más temprano, es donde nosotros tenemos más opciones de tratamiento, generalmente de índole quirúrgico. El estadio 2 y 3 nos habla que la enfermedad está presente no solamente en la mama como en el estadio 1, sino también en la axila, en los ganglios de la axila. Por eso hablamos de una afectación regional y se habla de localmente avanzado. Y el estadio 4 hablas de que la enfermedad no solamente está en la mama de la axila, sino se ha ido a otros órganos a distancia. Y el estadio 4 es una
es un estadio llamado avanzado metastásico, vamos a hablar de control y de cronificación, y a consecuencia de ¿qué? De lo que vemos aquí, de dos factores. Primero, de conocemos que cáncer de mama ya no es una única enfermedad, sino básicamente tiene cuatro subtipos. Uno que es el luminal A, luminal B, los que antes se llamaban hormonodependientes, desde el 70% de los casos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cada uno de estos subtipos tiene un manejo y un tratamiento diferente. Si tú eres paciente de un cáncer de mama y nos estás viendo, o tienes un familiar con cáncer de mama, dile que en la siguiente cita le pregunte a su oncólogo: doctor, apúnteme un papelito, ¿qué subtipo, qué estadio? El nombre completo de la enfermedad es cáncer de mama estadio 2, para poder entender, y con base a ello nosotros podemos saber y podemos identificar qué tratamiento y qué manejo podemos dar. La cirugía es ideal para estadios iniciales. Cuando tenemos un estadio localmente avanzado, generalmente porque ya hay afectación de axila, no se puede dar un tratamiento inicial de cirugía. Damos un tratamiento de quimioterapia previo para poder reducir. Tenemos tratamiento, tumores hormonodependientes, damos un tratamiento basado en, más que hormonoterapia, es antihormonoterapia, para poder bloquear todos los receptores hormonales que hay aquí. El tratamiento anti-ER2 para bloquear a los pacientes que tienen estas características dentro de las células malignas. Y triple negativo se llama así porque no caracteriza ninguna de las otras anteriores, tratamientos mucho más modernos como pueden ser terapias dirigidas o inmunoncología. Esto lo presento, ¿por qué? Porque la dinámica del cáncer de mama y de los tratamientos para cáncer de mama está en constante evolución, inclusive con ensayos clínicos, fármacos que están en constante evolución y en desarrollo, y esto nos permite hablar de tasas de curación y tasas de cronificación de enfermedades en estadios avanzados como nunca antes en la historia de la humanidad. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Esto independientemente del momento del COVID que estamos viviendo, porque ojo, es importante que siempre, si tú eres paciente de un cáncer de mama, lo hables con tu oncólogo para ver si tienes algún tipo de riesgo con el COVID, que seguramente ya lo has conversado, porque ya tenemos el COVID ya un tiempo y estamos viviendo la nueva normalidad. Y si tú eres una paciente que no tienes cáncer de mama, pero te haces tus chequeos, es importante que llames a tu mastólogo y le digas: oiga, doctor, tengo que hacerme este año, porque hay veces de que quizás no es necesario en tu caso, porque quizás eres una mujer joven o no tenés riesgo y te puede decir: oiga, mira, no se preocupe, espera el 2021. O quizás en tu caso sí, porque ya venías trayendo ya el año pasado una lesión que era medio rara del 2019 y ese año había que checarlo, haya COVID o no haya COVID. Eso tienes que hablarlo con tu mastólogo. ¿Cómo podemos protegernos del cáncer de mama? Bueno, teniendo un peso adecuado, no fumando, una actividad física adecuada, no abusando del tema del alcohol, teniendo, eso es un pequeño truco que yo doy, diferencia de nuestros platos de comida peruanos que son tan ricos, que tienen la mitad del plato de arroz, la mitad del plato tiene que ser verduras. La cuarta parte del plato puede ser arroz o papa o camote o yuca, no los tres, no todo junto. Y la otra cuarta parte del plato puede ser la proteína animal, que puede ser o pollo, o pavita, o cerdo, o carne de res. Carne de res se recomienda un par de veces a la semana. No tiene nada que ver ni es nada de malo con el tema del cáncer. Como otros mitos urbanos se relacionan, como el tema del desodorante, que no es falso, el tema del pollo, la carne de res, la leche, que tampoco, el microondas tampoco, que el cáncer de mama solamente puede ser en mujeres, tampoco, porque también en varones, que si de lactar ya me protege, no. La lactancia materna sí, bueno, protege en parte, pero tienes que dar de lactancia materna más de 12 años continuos y seguidos para recién ahí, en ese momento, tener un 4% menos de posibilidades que te dé algún tipo de neoplasia, ¿no? Si te da un cáncer, y si esto, y es otra parte importante, el tema de la cirugía, voy a hacer un comentario, ¿no? Últimamente, a raíz de alguna persona que es mediática, que ha tenido cáncer de mama, entienden, o algunas personas dicen: oye, si ya me dio cáncer en una mama, mejor que me saquen la otra y me extirpo las dos y ya, muerto el perro, muerto la rabia. Eso no es así. La cirugía hoy en día tiene indicaciones muy precisas y uno no trata de amputar por amputar, ni por prevenir. La cirugía incluso antes se sacaba toda la mama. Hoy en día se busca hacer incluso la cirugía de conservación, margen de seguridad, y complementar con radioterapia, porque se ha visto que inclusive tiene mejores resultados, no solamente estéticos, sino resultados oncológicos
en comparación a sacar toda la mama como hace 20 o 30 años se hacía. Hay nuevas técnicas quirúrgicas y para sacar las dos mamas hay indicaciones muy precisas, como es el caso, ustedes recordarán, de los 10% de pacientes que tenían factores de riesgo hereditarios. Para ir terminando, esto es importantísimo y quiero dejarlo bien claro. Esta es la secuencia de un paciente. Si tiene una lesión o tiene un bulto en la mama, tiene que ir a su centro de salud. Le van a pedir una ecografía y una mamografía donde no hacen el diagnóstico, pero va a confirmar la sospecha. Si es así, lo van a derivar a un hospital un poco más grande, como puede ser una biopsia. Normalmente la biopsia se sugiere que ya no sea una biopsia abierta. Antes se extirpaban el nodulito. Hoy en día se sugiere, y de ser posible, que la biopsia sea por una biopsia core, que es por medio de una aguja especial que se hace por medio de ecografía y saca como pequeños cilindritos y pequeños como gusanitos de tejido de sospechoso para poder mandar a analizar. Con una biopsia, ojo, y aprovecho para decir, no es que se esparce el cáncer sale de ahí, no, eso es una leyenda. Luego, el patólogo nos confirma que es cáncer de mama y sobre esto hacemos unas tinciones que nos van a permitir saber los 4 subtipos que ya le mencioné para poder saber específicamente qué tratamiento y abordaje hacer. Y esto nos permite tener un abordaje en conjunto, como es cirujano, no es el oncólogo. Está basado también en el ginecólogo, oncólogo, mastólogo, que es importantísimo, el oncólogo médico, que nosotros quizás somos los que tenemos un poquito más de visión más global, es el oncólogo radioterápico, el radiólogo, el patólogo, genetista, paliativista, internista, geriatra, médico, fisiatra, nutricionista, cirujano plástico o reconstructivo, como el doctor Juan Ludeña, psicólogo, las enfermeras, etcétera. Todo esto en conjunto, idealmente de un grupo que se llama Tumor Board o idealmente también de Tumor Board o también de un grupo que se llama Comité de Tumores para analizar cada uno de los casos de una manera integral y de cada uno de una visión 360 grados para poder beneficiar en lo máximo al paciente. Este mes estamos haciendo esas charlas porque obviamente sabemos que es el mes de la sensibilización del cáncer de mama, más que de la lucha es de la sensibilización para que todas las personas tengamos en mente la importancia de lo que es la prevención de esta enfermedad. 13 de octubre se conmemoró el Día Internacional del Cáncer de Mama Metastásico. También nosotros estuvimos viendo la tercera semana del mes de octubre, que ha sido hasta hace poquito, justamente la semana Perú contra el cáncer, que es importante para poder crear conciencia, no solamente sobre el cáncer de mama, sino sobre un montón de patologías del cáncer, porque sabemos que muchas de ellas pueden, pero sabemos de que con la prevención basada en hábitos de vida saludables y con chequeos como la mamografía a partir de los 45 años anual, podemos detectar el cáncer de mama y los subtipos que están correspondientes a esta enfermedad y que nosotros con el tema de la investigación y con el manejo multidisciplinario hemos podido lograr muy buenos resultados en el tema de la cronificación de la enfermedad. Invitarlos a que, por favor, aparte, este es mi correo electrónico, por favor, me pueden escribir por este correo electrónico sin ningún problema. Esta es una página en la cual tenemos. Yo trabajo en el Hospital Loaiza conjuntamente con Juan y bueno, tenemos este portal educativo que está diseñado justamente para pacientes y para no pacientes, que se llama Aprendiendo sobre el Cáncer, que está en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Por favor, invitados, por favor, que pueden escribirnos por ahí nos pueden comunicar y para poder tener un diálogo un poquito más abierto y más personalizado. Así que nada, muchísimas gracias por su atención, por el tiempo que nos están regalando y también por la invitación a todo el personal del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Juan Carlos Samamé, por esta excelente presentación dirigida a la población general y recordarles que envíen sus preguntas a través del chat para que el doctor pueda entonces en estos momentos absolverlas. Doctor, nos han preguntado así, ¿cuándo se realiza entonces el examen de mama, el autoexamen de mama? ¿En qué estadio ya se encuentra el cáncer de mama? En el mejor de los escenarios se debe encontrar en el estadio 1, porque significa que ya te palpas una lesión. El palparse una lesión va a depender de cuánto mide la lesión y si la lesión está solamente en la mama o en la axila. Entonces, en el mejor de los escenarios sería un estadio 1. Depende, si solamente es en la mama o en la axila, ya podríamos estar hablando de un estadio quizás un poquito mayor. Nos están preguntando así, doctor, ¿las microcalcificaciones en una mujer que ha tenido hijos puede ser un factor potencial de cáncer de mama? Una microclasificación es un factor de riesgo y hay que seguirlas a lo largo del tiempo. Entonces, una microclasificación hay que hacerle el seguimiento de un cáncer. Muchas veces las microclasificaciones nos indican lo que podría ser un precáncer o son indicios de lo que sería un cáncer in situ, que volvería a ser como un estadio 0, como una especie de precáncer, así que es importante hacer seguimiento. Y si esa lesión ya estaba en el 2018 o en el 2019, ese año, así sea COVID,
tiene que repetirse la imagen y tiene que ponerse en contacto con su mastólogo. Importantísimo. Muchísimas gracias, doctor. Bien, nos están preguntando así, ¿qué significa cuando se habla de que la enfermedad llega a la cronicidad? ¿No? De pacientes. Hemos hablado que el cáncer tiene 4 estadios. El estadio 4 es el estadio más avanzado, el estadio cuando ya tienes enfermedad metastásica. La metástasis significa que la enfermedad, el tumor, ya salió del órgano inicial, en este caso la mama, y se fue a otros órganos, a distancia, pulmón, hígado. En esos casos ya no se puede hablar de curación, ya no se cura a ese paciente. Pero significa que ya está la muerte. Antes se pensaba que un paciente metastásico ya significa, ya es sinónimo de muerte. No. Ese paciente metastásico no se va a morir, no significa que se va a morir mañana o pasado mañana o en un mes, y tampoco significa que no se vaya a hacer nada, no. Este paciente metastásico, hay opciones de tratamiento. Entonces, lo que buscamos con este paciente metastásico es controlar la enfermedad primero y luego cronificarla. Para hacer un ejemplo, es como la diabetes. La diabetes es una enfermedad que no se puede curar, pero se puede controlar y se cronifica. Un paciente diabético, desde el momento que le diagnostican la diabetes hasta que ocurre un desenlace, hasta que se muere, pueden pasar 10, 15, 20 años y todos los días toma sus medicamentos, insulina y demás. Pues lo mismo intentamos hacer con cáncer de mama. El paciente metastásico, desde que le dicen que es metastásico, sabemos que es una enfermedad incurable y con la medida de tratamientos que tenemos hoy en día, cada vez más modernos, inclusive en nuestra parte pública como la parte del CIS, tratamos de cronificar la enfermedad la mayor cantidad de tiempo posible con una calidad de vida adecuada para que el paciente sea lo más autónomo posible. Esto es factible y esto lo estamos haciendo. A eso le llamamos la cronificación, que es un concepto relativamente nuevo en la oncología moderna. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos preguntan también, dice, si la abuela ha tenido cáncer de mama y la madre también ha tenido cáncer de mama, en este caso de esta, es una adolescente que nos están hablando, ¿en qué momento debería comenzar a realizarse los exámenes para poder prevenir y desde qué edad y cuáles exámenes serían? Normalmente se recomienda que de la edad más temprana, no sé si la abuela a qué edad hizo el cáncer o la mamá a qué edad hizo el cáncer, pero pongamos que lo hizo a los 50 años, ¿no? Entonces, si lo hizo a los 50 años, se recomienda que unos 15 años antes o 20 años antes, hablamos que a partir de los 30, quizás ella empiece a hacer los seguimientos y controles. Ya no solamente con la autopalpación, sino quizás entrar en un régimen de ecografías o también de mamografías para poder evitar un poco el riesgo. De todas maneras, sería bueno que eso se lo comente a su ginecólogo para que él también lo tenga en cuenta y pueda hacer un monitoreo quizás un poquito diferente. Ojo con la del tema de las edades. Si la abuela lo tuvo a los 70 años, si la mamá lo tuvo antes de o más allá de los 60, a ver, podría haber un riesgo, pero ese riesgo cada vez es un poquito menor, ¿no? De acuerdo a la edad. Importantísimo, doctor. Bien, nos están preguntando qué cuidados debería tener con respecto a la dieta, ejercicio físico, etcétera. Fundamental. O sea, el tema de la dieta y del ejercicio van a impactar en algo que es el peso. O sea, el problema es el tema del peso. El tema del peso es fundamental, no solamente desde el punto de vista estético, porque, a ver, si yo mantengo un peso adecuado, voy a tener menos chances de hacer cáncer de mama. Primer punto. Si ya tengo cáncer de mama, si yo tengo un peso adecuado, las posibilidades que me regrese el cáncer son menores. Segundo punto. Si yo tengo cáncer de mama y estoy en tratamiento oncológico, sea con quimioterapia o con lo que fuera, si yo tengo sobrepeso, las posibilidades que me responda mejor al tratamiento van a ser menores, porque el tratamiento reduce sobrepeso. Y esta es la relevancia de mantener el tema del peso en la mujer con cáncer de mama o la mujer para evitar el tema del cáncer de mama. Ya no solamente es un paso, pasa por un tema estético, pasa por un tema de seguridad. Y eso, ¿cómo lo mantengo? Por el tema de ejercicio, que adicionalmente tenemos hoy en día el factor conocido como el tema del COVID, cuyo principal factor de riesgo, más allá de la edad, es el tema del sobrepeso. El 80% de pacientes que han fallecido tenían sobrepeso. Excelente. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Juan Carlos Samamé, por esta excelente presentación. Agradecerles a todos los participantes por sus preguntas. Doctor, bien, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante dirigido a toda la población en general.
Simplemente que tengan que, a pesar de lo que estamos viviendo, que no tengan miedo. Si el tema, la idea de justamente estas charlas, este mes, es llegar a todas para que tengan la idea de que puedan protegerse de una situación muy común. Antes del tema del COVID teníamos el tema del cáncer, y sobre todo el cáncer de mama. Y el cáncer de mama, si bien tiene cifras muy altas, nos ofrece una ventaja que es adelantarnos por medio de los hábitos de vida saludables para evitar desarrollarlo, pero adicionalmente por medio de los chequeos. Entonces, hay que chequearnos, no tengamos miedo, chequéate, no tengas miedo, no hay que tener miedo. Eso sí, siempre y cuando conversando con tu mastólogo, con tu ginecólogo, porque tampoco no vamos a hacer una invitación irresponsable que mañana vayan todas en tropel al centro de salud más cercano y podamos contagiarnos del COVID. Con racionalidad, pero tenemos que chequearnos, porque si nos chequeamos y nos detectamos un tumor a tiempo en ese escenario, pues la ventaja, más allá del susto que puede ser que nos diagnostique un cáncer, la ventaja es de que si se diagnostica a tiempo, podemos curar. Un cáncer diagnosticado a tiempo es curable. Y esto no estamos aquí vendiendo humo ni haciendo nada de marketing difuso. Esto es realidad. Y esto está depende de cada uno de ustedes. Así que nada, esa es la invitación que nosotros queremos hacer y es el mensaje final que creo que tanto Juan como nosotros queremos hacer y ustedes también como parte del MINSA estamos queriendo dejar. Esto está en la mano de cada uno de ustedes y obviamente estamos nosotros para informar y prestos a que nos puedan acompañar en el hospital y bueno, ahí están nuestros datos también en los correos para poder estar en contacto con todos ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Juan Carlos Samamé, y también al doctor Juan Ludeña por esta excelente presentación, esta tele-IEC, teleinformación, educación y comunicación dirigida a toda la población, especialistas del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Un gran saludo para ustedes, los esperamos en próximas actividades de tele-IEC, telecapacitaciones dirigidas a toda la población. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para ustedes, un gran saludo para todos. Hasta la próxima, muy amable, muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Y a todos los Gracias, participantes, cuídense. recordarles, vamos a subir esta tele Amparo. al canal de YouTube TLS Infosalud Minsa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.